oyentes, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Quien les habla, soy Roxani Cabanillas Terán. El día de hoy voy a abordar un tema muy relevante y que es de suma importancia para cada uno de ustedes. El tema que voy a transmitir el día de hoy son los principales tipos de sociedades, constitución de empresas en el Perú y el resultado legal y las leyes que lo reconocen. Bien, para dar inicio a la charla del día de hoy respecto al tema, vamos a dar una pequeña introducción para que sea de mayor entendimiento para cada uno de ustedes. Hablamos que una empresa o persona jurídica en términos legales es una entidad diferente a una persona natural, así como las personas se identifican con un DNI o una partida de nacimiento inscrita en la RENIEC. Las empresas lo hacen mediante un número de partida registral, ¿no?, que se encuentra inscrita en los registros públicos, en este caso que es la SUNAT. De esta forma, las obligaciones legales y deudas que adquiere la empresa nos comprometen el patrimonio personal ni el bienestar legal de las personas que la conforman, con excepción del gerente general, que tiene responsabilidad solidaria en las consecuencias de las decisiones o acciones ejecutadas en nombre de la empresa. Existen diferentes tipos de empresas de carácter lucrativo. Entre las más conocidas se encuentran la EIRL, la SRL, la SAC y la SA. Al hablar de sociedades, seguramente que nos viene a la mente primero, en este caso, ¿no?, hablamos que de 7 tipos diferentes. Cabe señalar que se entiende como sociedad una persona jurídica de derecho privado que está compuesta por todas las personas naturales o jurídicas que dedican a aportar bienes y servicios con la finalidad de realizar una actividad en común. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto para seguir continuando con la charla. Bien, ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre sociedad y empresa. Hablamos que la sociedad, cuando se dice dos o más personas, es un pacto social y su correspondiente es una inscripción. Dentro de otras diferencias también están: la sociedad es una persona jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas, a diferencia de la empresa, que no posee tal calidad. La empresa es un concepto económico, en tanto que la sociedad constituye un concepto jurídico. La sociedad se organiza a sí misma y luego organiza la empresa. La sociedad nace a la vida del derecho con un objeto determinado, que es el desarrollo por la empresa. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Hablamos que para constituir una empresa hablamos de persona natural y persona jurídica, ¿no? En este caso, ¿cuándo hablamos o qué empresas se consideran dentro de una persona natural? Dentro de la persona natural está la empresa unipersonal y dentro de la persona jurídica está la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la EIRL, la sociedad anónima SA, en este caso la SAC, y la sociedad. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre una persona natural y una persona jurídica. Respecto a la persona natural, se habla que existe una responsabilidad ilimitada. El capital personal y negocio juntos, estamos hablando en este caso de los ahorros, inmuebles, terrenos, vehículos, etcétera, ¿no?, entre otros. Dentro de la persona jurídica está se habla que hay una responsabilidad limitada, ¿no? En este caso está el capital social. Hablar sobre la persona natural, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas en este tipo de persona, ¿no?, como empresa. Dentro de las ventajas hablamos que como persona natural no gasta nada para constituir la empresa y puede realizar el trámite en hasta 72 horas, que se puede dar en este caso por internet.
en este caso todo, pues la propiedad, el control y la administración de la empresa están solo en tu persona. Tiene flexibilidad para reaccionar rápidamente en caso de cambios tributarios sencillo como el nuevo régimen único, simplificado en este caso el RUS, acceder al RER o al RG. Dentro de las ventajas están que si sufres una enfermedad o accidente, ello podría significar una interrupción en las operaciones del negocio. También se habla que si incumples con el pago de deudas, debes responder no solo con los bienes del negocio, sino también con tu patrimonio personal, ¿no? En este caso, las empresas, como persona natural, puede afectar tanto a tu propia empresa, pero en este caso también está afectando a todos tus bienes patrimoniales, en este caso, ¿no? Que puedes tener dentro de tus inmuebles o cualquier tipo de negocio. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar sobre la empresa como persona natural, ¿no? En este caso de la empresa llamada unipersonal. Cuando hablamos de una empresa natural, en este caso como unipersonal, se habla que la responsabilidad como titular de una empresa unipersonal es ilimitada, responda o no con los bienes de la empresa, sino también con el patrimonio personal, en este caso que pueden ser terrenos, casas, electrodomésticos, ¿no? Etcétera, entre otros. Su inscripción en registros públicos es voluntaria o facultativa, ¿no? En este caso también que puede ser la propia persona, como en este caso unipersonal, puede ser el titular y gerente a la vez. Ahora vamos a pasar sobre cuáles son los tipos de empresa. En nuestra legislación peruana están la sociedad anónima, que es la SA, la sociedad anónima cerrada, en este caso que es la SAC, sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL, y también en este caso están la sociedad anónima abierta, que es la SSA. Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar sobre los tipos de empresas como persona jurídica, ¿no? Como persona jurídica puedes abrir 4 tipos de empresas, en este caso una individual y 3 colectivas. La persona jurídica puede ser constituida por una o más personas, resultando en 4 tipos de empresas. En una individual, que es la EIRL, y 3 colectivas, que son la SRL, la SAC y la SA. La principal diferencia con una empresa de persona natural, que es la responsabilidad del titular, en este caso la EIRL, o de los socios, en el caso colectivo afectará únicamente a su participación dentro del capital y no a sus bienes personales. En este caso vamos a hablar de la EIRL. La EIRL, que es la empresa individual de rezo del pequeño empresario, a fuentes de crédito y financiamiento tales como los bancos y compañías financieras. La empresa responde con su propio capital frente a las deudas, ¿no? Quedando libre de responsabilidad del titular, en este caso, ¿no? La persona es como persona unipersonal, y su patrimonio. La cantidad de accionistas o socios que hablamos dentro de la EIRL como máximo son 1, y como organización se habla que es una sola persona, que la que figura como gerente y socio. Como ejemplo tenemos el GLP, distribuidores EIRL, Global Solution, Perú EIRL. Ahora vamos a hablar sobre la SRL, que es la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Hablamos que en esta empresa los socios, personas naturales o personas jurídicas, no responden con su patrimonio personal frente a deudas.
Hablamos que el capital está constituido por el aporte de cada socio y la empresa cuenta con líneas de financiación y crédito. También hablamos que la cantidad de accionistas y socios, en este caso como mínimo son 2 y como máximo son 20. Dentro de su organización normalmente hablamos, en este caso se constituyen, ¿no?, las empresas familiares pequeñas. Se debe inscribir en registros públicos. Dentro de ejemplos tenemos en este caso la Clínica Cayetano Heredia, SRL, la Corporación Inca Kola Perú, SRL. Ahora vamos a hablar sobre la SAC, que es la Sociedad Anónima Cerrada. Esta empresa tiene un límite mínimo que es de 2 socios y un máximo de 20. Es una figura dinámica y la más recomendable para una empresa familiar pequeña o mediana. Es el tipo de empresa más común en el Perú. Hablamos que no tiene acciones con el registro público del mercado de valores. Dentro de su organización se debe establecer una junta general de accionistas, una gerencia y un directorio. Un directorio que puede ser opcional en este caso. Dentro de ejemplos tenemos de constitución de empresas, está como Montalvo Spa, Peluquería SAC, y también en este caso como distribuidora Concordia es SAC. Ahora vamos a hablar sobre la SA, que es la Sociedad Anónima. Hablamos que no tiene límite de socios, su capital está constituido por acciones. Hablamos que los socios no tienen derechos sobre los bienes adquiridos, solo reciben las utilidades que les corresponden. La cantidad de accionistas o socios en esta empresa, en este caso como mínimo son 2 y el máximo es ilimitado, ¿no? O sea que no hay un tope límite o una cantidad exacta de socios que puedan acceder al máximo. Hablamos que su organización se debe establecer junta general de acciones como gerencia y directorio. Ejemplo está como el Banco Ripley Perú S.A. y Casinelli S.A. ¿no? Estos son todos los tipos de constitución de empresas que están regidas en el Perú. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto de la continuación de la charla, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la constitución y formalización de los trámites, ¿no? Referente a la constitución de empresas, cuáles son los pasos a seguir y las instituciones donde uno puede hacer los trámites correspondientes. Hablamos dentro del ámbito legal, están la minuta de constitución, en este caso, ¿no? de empresa, de los tipos de empresas, está la escritura pública, la inscripción en registros públicos. Dentro de lo que es respecto al ámbito tributario, está solicitar el RUC en la SUNAT, la compra y legalización de libros contables. Respecto al ámbito laboral, está la inscripción en el REMIPE, incorporación de los trabajadores en planilla. Bien, ahora vamos a hablar sobre la formalización de los trámites, ¿no? Cómo se formaliza y cuáles son los trámites a seguir para la constitución de empresas. Respecto a las municipalidades, los trámites que se van a seguir y gestionar en las municipalidades está la licencia municipal de funcionamiento, la licencia de avisos publicitarios. Respecto a los en este caso no es trámites especiales, están los trámites especiales dependiendo del tipo de negocio, ¿no? En este caso, cuál debe realizarse en la entidad correspondiente, como puede ser Mincetur, Digesa, Digemid, el Minedu, el Minem, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio que se va a adquirir, son las diferentes entidades donde se va a hacer los trámites correspondientes. Dentro de los complementarios está el registro de marca comercial, en este caso que es en Indecopi, inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, que es RNP. Bien, ahora vamos a pasar
a otro punto sobre los trámites de formalización, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para la constitución de empresa? En este caso, como número 1, está la búsqueda del nombre. El trámite debe hacerse a título personal en SUNAT. Tiene un costo que es equivalente a 4 soles y se puede obtener el resultado en el mismo día. El siguiente paso es la reserva del nombre. El trámite debe hacerse a título personal en SUNAT, tiene un costo de 4 soles y que puede obtener el resultado en el mismo día. La elaboración de la minuta de constitución. Hablamos que debe ser realizado por un abogado y debe contener los estatutos de la empresa que se va a crear. El siguiente paso a seguir es la apertura de una cuenta bancaria. Si aportas como capital social activo, en este caso no monetario, que sería el dinero, deberás aperturar una cuenta bancaria en el banco de tu elección, ¿no? Acá tenemos diferentes entidades bancarias que puede ser el electivo, ¿no? A título personal. Luego está el siguiente paso, la escritura pública. La escritura pública es un documento. La escritura pública es un documento que sirve para darle formalidad a la minuta, autorizado por un notario que da fe sobre el contrato y es firmado por el titular, socio o accionista de la empresa. El siguiente paso a seguir es la inscripción en registros públicos. Una vez que obtengas tu escritura pública de constitución de empresa, el notario o el titular de los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa en la oficina registral competente, en este caso que es el registro de personas jurídicas de la SUNAT. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto de la charla, ¿no? Sobre la constitución y formalización de trámites, ¿no? Cómo son los pasos a seguir y que están establecidos según la constitución de empresas. En el ámbito legal están la minuta de la constitución, la escritura pública, inscripción en registros públicos, lo que es en respecto tributario, solicitar el RUC en la SUNAT, la compra y legalización de libros contables, y lo que respecta a lo laboral está la inscripción en la REMIPE, incorporación de los trabajadores en planilla. Bien, ahora vamos a hablar sobre la relevancia jurídica, en este caso la constitución de empresas. Hablamos que en el Perú cuenta en la actualidad con una importante norma que consagra los lineamientos jurídicos de la sociedad. En este caso es la ley número 26887, que es la Ley General de Sociedades, que está vigente desde el año 1998 y con algunas modificaciones en un conglomerado de reglas jurídicas que conforman parte del ordenamiento comercial, buscando como fin mediato un comportamiento formal y adecuado de las diversas formas societarias. La nueva Ley General de Sociedades en adelante, a diferencia de la anterior, la Ley de Sociedades Mercantiles, consagra importantes y novísimos institutos y reglas para un mejor manejo societario. La Ley General de Sociedades fue promulgada el 9 de diciembre de 1997 y publicada en la página oficial El Diario El Post, referente a la sociedad anónima, el libro 3, otras formas societarias, y el libro 4, referente a los contratos asociativos. Bien, ahora, en conclusiones, ¿no? Conclusiones generales respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Hablamos que respecto al ámbito de aplicación de la ley, toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en la ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial o reguladas supletoriamente por las disposiciones de la presente ley, ¿no? En este caso que rige bajo la ley 26887, que es la Ley General de Sociedades. La comunidad de bienes en cualquiera de sus formas se regula por las disposiciones pertinentes, en este caso que está el Código Civil. La razón social
es la denominación. Cuando hablamos de una razón social, en este caso, hablamos de la denominación que tendrá su empresa y está ligada al rubro. Con esta razón social, su empresa se identifica ante la SUNAT, bancos, entidades y compañías para realizar trámites, hacer compras o ventas, entre otros, ¿no? El primer paso en el proceso de registro o constitución de empresas es la reserva del nombre o razón social. También se debe realizar este mismo proceso cuando se desea modificar o denominación o razón social, evaluar cuál le conviene, ¿no? En este caso hemos hablado de los tipos de sociedades que existen en el Perú y que están regidos bajo la norma de la ley. Bien, ¿alguna pregunta que tengan respecto quizás al tema que hemos tratado el día de hoy? Les agradecería su participación. Si no, estaremos dando por concluida la charla. Bien, vamos a dar unos minutos más. Quizás algún participante tenga alguna pregunta respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Si no, estaremos dando por concluida la charla. Roxani, buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu participación. Bueno, esperamos tu pregunta y para ser resuelta. Tengo una duda. ¿Hay una empresa o un tipo de empresa que sea mejor que otra cuando uno la elige? Bien, respecto a la Ley General de Sociedades, en el Perú hablamos que no hay una empresa específica, ¿no?, que sea mejor que otra. Hablamos que todos los tipos de empresa en el Perú son susceptibles de poder ser utilizadas para la actividad en mente. No hay una mejor que otra. La Ley General de Sociedades lo contempla, o en este caso no, según la Ley 26.887. Dentro de las más utilizadas, en este caso también, ¿no?, que hemos visto o que hemos hablado en el día de hoy, es referente a la Ley General de Sociedades. Hablamos que hay 7 tipos societarios, ¿no? En este caso, la SAC abarca un 65%, la EIRL un 23% y un 2% en las demás restantes, ¿no? Dentro de las más utilizadas son 2 tipos de empresas al rubro, ¿no? En este caso que va a lanzar al mercado. ¿Alguna otra pregunta más, quizás por ahí, por alguno de los participantes? Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta. Tengo entendido que hay un tipo de sociedad que es la sociedad civil, pero como no he mencionado en los tipos de sociedades, no sé por qué no se incluye en el grupo. Claro, están dentro del ámbito de las sociedades, pero dentro de las más tratadas, que justamente son varias, ¿no? Respecto a la amplitud del tema, las más conocidas y las más aplicables en lo que es concerniente aquí en el Perú, ¿no?, son las que hemos hablado el día de hoy, pero es parte de las sociedades. Y dentro de ellas están las sociedades empresariales, ¿no? La sociedad civil incluye todo, no todo el conjunto de sociedades, como agrupaciones en este caso, ¿no? Por eso está parte de lo que hemos hablado el día de hoy, dentro de todas las empresas. Por eso es un conjunto de todas las empresas. Ok, gracias. Como una sociedad civil, no es parte de una asociación, en este caso que hemos hablado, ¿no?, de cualquiera de ellas. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí, quizás respecto al tema? Bien, el tema que hemos tratado el día de hoy, no, bueno, es un tema muy importante sobre los principales tipos de sociedades. Hemos hablado cómo se constituyen las empresas en el Perú, cuál es el ámbito aplicable, ¿no?, la ley que lo ampara, en este caso a la sociedad, a los tipos de empresas, ¿no? Y dentro de las principales que hemos hablado, en este caso, hablamos que dentro de las empresas no es que una sea mejor que otra,
sino todas, según la ley general, todas son iguales, pero para constituirlas va a depender de las características, ¿no?, de cada empresa. Algo también que voy a aportar, quizás es, como el tema es un poco amplio y respecto al tiempo también les voy a hacer mención, ¿no? Respecto a los criterios empresariales, ¿no? En este caso, cuando hablamos de una microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa, ¿no? Hablamos de una microempresa en este caso cuando las ventas son equivalentes, en este caso, ¿no?, que equivaldrían a 645,000 al año en este caso. Y una pequeña empresa, en este caso, sería cuando las ventas equivalen de 150 UITs hasta 1.700 UITs, ¿no?, que sería equivalente de 7.310.000 soles en este caso. Y cuando hablamos de una mediana empresa, cuando no sobrepasa de 1.700 UITs hasta las 2.300 UITs, no hay una diferencia, o sea que yo me constituyo como microempresa, como pequeña empresa o como mediana empresa. La diferencia en este tipo de que la empresa facture, por eso es que acá hablamos en un tope, ¿no? Por ejemplo, en la microempresa que hablamos de 100 UITs, si hablamos que si sobrepasa las 100 UITs, hablamos que es una microempresa, y dentro de una pequeña empresa hablamos que va a facturar hasta 100 UIT, de 150 UITs hasta las 1.700 UITs. ¿Alguna pregunta más? Creo que, bueno, ha quedado todo claro. No sé si tienen alguna duda. Bueno, les agradezco a todos ustedes por su participación el día de hoy a una charla, y bueno, les estaré comunicando a la próxima charla que estaré dando en las próximas semanas. Bueno. Buenas noches. Bueno, agradecerte por tu participación al día de hoy en la charla, para dar solución a tu duda, ¿no? En todo caso, a tu pregunta sobre qué son las sociedades civiles. Hablamos que las sociedades civiles son parte del conjunto de sociedades. Bueno, la sociedad civil hablamos que es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro. Hablamos que estas personas podrán optar entre aportar trabajo, lo cual les convierte en socios industriales, y o bienes o dinero, lo que les convierte en socios capitalistas. Hablamos que está conformado por una organización de individuos que mediante el ejercicio de una profesión, oficio, práctica, tienen como fin obtener una ganancia de las actividades que realizan. En este tipo de sociedad prima la experiencia profesional, las habilidades o el renombre. Por ejemplo, suelen formarse en el caso de estudios de abogados y contadores. La confianza es de un elemento importante en la sociedad civil. La sociedad civil está conformada por la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada, ¿no? Bueno, este es mi aporte respecto a tu pregunta, lo que es concerniente a la sociedad civil. Espero que haya sido de gran importancia para resolver tus dudas, ¿no? Sobre todo respecto a la sociedad civil. Te agradezco por tu participación. Gracias. Muchas gracias por su participación y muy buenas noches.